vamos a explicar qué es el mapeo de proceso y por qué es importante en el análisis o en la definición del proyecto. Bueno, es seguir el proceso, los pasos del proceso. Recuerden que el proceso es la definición de proceso es una serie de tareas, pasos, actividades, ¿verdad? Que entregan un trabajo. Entonces, básicamente, cuando nosotros vamos a mapear un proceso, vamos a ver cómo está el flujo de acuerdo a los diferentes, ya sea estaciones de trabajo, las diferentes actividades, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Cuando mapeamos el proceso, detallamos muy claramente los diferentes pasos, ¿verdad? Desde el inicio al fin de cierto proceso o subproceso. Aquí podemos tener diferentes símbolos, ahorita los explicamos, pero si se fijan, aquí son las versiones de un proceso. Entonces, aquí yo veo un proceso como creo que está actualmente. ¿Sí? Luego aquí veo un proceso como es realmente. O sea, la situación actual verdadera. Esto sería lo real. Esto es lo como creo que debe ser, como es, como creo que está, como está realmente. Y luego, por último, tenemos como me gustaría que fuera, un proceso muy esbelto, lean. ¿Sí? Muy simplificado, muy sencillo para hacer manufactura esbelta. Entonces, aquí el problema es que creemos, pero ¿cómo es realmente? Entonces, cuando vamos a mapear un proceso, tal cual es como es actualmente, o sea, la situación actual. A la situación actual en Six Sigma muchas veces se le conoce como la línea base o el baseline. Si escuchan la palabra baseline, es la situación actual, línea base. ¿Sí? Y bueno, para eso pues es importante mapear el baseline, mapear la situación actual. Cuando vamos a mapear el proceso, no lo pueden hacer ustedes solos. Tiene que ser un equipo multidisciplinario, ¿verdad? De diferentes áreas, diferentes departamentos, para poder mapear el proceso y no nada más quede a su versión, sino quede una versión en equipo de cómo está actualmente el proceso. Ojo, es el baseline. Tienen que mapearlo tal cual como está, no como les gustaría que estuviera, ¿sí? Y tampoco se vale corregir, porque lo que queremos es tener una foto de la situación actual, ¿sí? Entonces, algunas claves importantes para hacer un mapeo de proceso es definir el alcance o el límite del proceso. Aquí a veces es donde falla mucho esta actividad, porque no definimos el alcance, ¿sí? Vamos a suponer que yo estoy en un área de cadena de suministro, ¿verdad? Y una de las tareas importantes es obtener una cotización de proveedores. Entonces, a lo mejor el alcance que yo quiero es todo el concepto de cotizar, ¿sí? Ya sea que yo le cotizo a un cliente o yo solicito una cotización a mi proveedor. Entonces, ahí estoy delimitando el alcance, ¿sí? Donde el punto final es obtener una cotización del cliente. Pero luego empezamos a irnos a otro paso del proceso y ahí es donde falla, porque luego empiezas con el proceso de compra, ¿sí? O el solicitud de, no sé, alguna información, algo. Pues ahí no estamos brincando el alcance o el límite del proceso. Una cosa es la cuestión de la cotización y otro es el concepto del proceso de la compra, ¿sí? Igual en la manufactura, una cosa es el maquinado del disco y otra es a lo mejor la pintura. Son dos procesos, aunque van de la mano para entregar un producto terminado, son procesos o subprocesos que se deben de mapear en forma por lo menos individual y luego ya puedes juntarlos, ¿sí? Dos, hacer una lluvia de ideas y ordenar los pasos del proceso con el equipo.
Bueno, la lluvia de ideas, pues sí puedes hacer una lluvia de ideas, pero lo importante es ordenar los pasos como está. Es la situación actual. Codificar las actividades usando símbolos para facilitar el análisis del proceso, pues está bien. Ahorita vamos a ver unos códigos, ¿verdad? Y lo más importante, recorrer el proceso para validar el mapa. Entonces, aquí lo que se recomienda, pueden hacerlo en la oficina, pero en realidad lo que deja más entregable es primero hacerlo en el proceso, recorrerlo, y luego ya a la hora de recorrerlo, analizarlo en la oficina. Y luego una vez que ya lo mapean en la oficina, hay que volver a ir para corroborar que no se me haya ido o no se me haya escapado ningún paso del proceso. ¿Sí? Entonces, a veces alguien lo hace primero en la oficina, pero como cree que debería estar, pero pues se tiene que validar en el mapa del proceso. ¿De acuerdo? Vamos a poner algunos ejemplos. Ahorita vemos esto del CIPOC, pero vamos a poner unos ejemplos de paso del proceso. Por ejemplo, este es un mapa de proceso que se llama Swim Lane Vertical o un diagrama de carril. Es una manera de mapear el proceso. Entonces, aquí hablamos del proceso de aprobaciones, ¿sí? Donde tenemos los diferentes involucrados en el proceso. De hecho, este Swim Lane es una manera de mapear más detallada. ¿Por qué? Porque te está diciendo básicamente quiénes son los responsables de las diferentes partes del proceso para llevar a cabo un producto terminado o un servicio terminado. En este caso es un embarque de una orden de compra. Si se fijan, aquí yo tengo el fin de este paso del proceso. Parece ser que tiene que ver con una cuestión de compra y distribución. Entonces, de entrada tenemos a un cliente, ¿sí? Que tiene que colocar una orden de compra. Luego viene el siguiente paso, ¿verdad? Que es el área de ventas. Un representante, ¿verdad? Para darle entrada a la orden de compra. Si se fijan, aquí, a la hora de pasar al siguiente paso del proceso, ya hablamos de otra área, que es el área de ventas. Y luego viene la revisión, ¿sí? La revisión de esa orden de la gente, y luego ya empezamos a tener los símbolos. Cuando nosotros vemos un rectángulo, la simbología es un paso del proceso. Y cuando vemos un rombo, es una toma de decisión. Normalmente la toma de decisión es sí o no, go no go. Entonces, ¿están todos los términos estandarizados? No. Entonces, probablemente te tienes que regresar a la orden de compra. Si es sí, hay que empezar a avanzar en el proceso. Ahorita vemos uno más, todavía inclusive más detallado. Y ahí nos la llevamos. Aquí, si acaso, en este slide, ¿verdad? Lo que no está muy claro, ¿verdad? Pues son las flechas, deberían estar comunicadas. Es mejor que esté comunicado todo. A veces se omiten porque se empieza a hacer mucha maraña. Pero fíjense bien, una vez cómo va el flujo, luego viene el legal, ¿verdad? Y luego ya lo que es el envío. ¿Sí? La ventaja de este diagrama de proceso, ¿verdad? Es que se llama de swing lane o de carriles, porque lo estamos viendo en función de los diferentes responsables. ¿Sí? Vamos a ver este ejemplo, ¿verdad? De manufactura. En este ejemplo de manufactura, aquí tenemos, ¿verdad? A quien entrega los materiales, cadena de suministro, logística interna. Aquí le llaman materialista. ¿Sí? Entregar el material correspondiente dentro del área de ensamble. Luego sigue el operador. El operador ajusta velocidad, ancho de la guía y verifica el estado de la aguja. Carga material dentro de la estación y vean cómo viene el flujo.
el operador tiene que hacer esto. Entonces dice, arranca máquina y realiza la inspección de primera pieza, solicita liberación de calidad. Esta es una para un inicio o un arranque de una estación de trabajo o proceso. Entonces, cuando viene el siguiente paso, ¿quién es el responsable? El inspector de calidad. Sí, el inspector de calidad revisa el ancho y valida que la aguja trabaje correctamente. Firma el checklist de liberación del proceso y autoriza el arranque del producto. ¿Sí? Luego, ¿quién sigue? El auditor de calidad. Cada 2 horas realiza auditoría del producto y el proceso. Y luego vean cómo la línea de flujo viene hasta el operador. Al completar la orden, llena el formato de producto terminado y envía al almacén. O sea, ya terminó el lote que se le asignó para esa producción. Y luego el materialista se lleva el producto hacia almacén de producto terminado. Aquí es recomendable que se le ponga fin, donde ya termina el proceso. ¿De acuerdo? ¿Qué le faltaría así como área de oportunidad a este swim lane o este diagrama de flujo? ¿Qué pasa cuando hay un rechazo? Supongamos que aquí el operador ajusta velocidad, carga material y luego ya le da al inspector de calidad que revisa el ancho y valida que la aguja trabaje correctamente. Entonces, aquí a lo mejor podríamos decir que faltó uno de decisión, donde dice que si liberó o no liberó esta operación el operador, porque pues verifica que a lo mejor está rechazado. Entonces, si es un sí, sigues en el siguiente paso, que es el firmar el checklist. Pero si es un no, te puede regresar a una operación, ¿sí? Que a lo mejor la operación es acá. Ajusta velocidad, ancho de la guía y verifica el estado de la aguja. Entonces, traten de que en un diagrama de swing lane o un diagrama de flujo, ¿verdad? Sí tengamos, ¿verdad? Muchos conectores en cuanto a decisión, sí o no. ¿Sí? Por ejemplo, aquí cuando se hace, cada 2 horas realiza auditoría de producto y proceso, pudiéramos también tener un sí o no del auditor de calidad. ¿Qué pasa si el auditor de calidad ve que todo está en orden? Pues si todo está en orden, estás en este paso. Le dices que al operador que complete la orden. Pero ¿qué pasa si aparece un no? En un no, tiene que detener la producción. Y luego avisar al operador y al de calidad para que hagan el ajuste. Entonces, traten de que cuando hagan un diagrama de flujo de swing lane, ¿sí? Esto también quede con las alternativas de qué pasa si tienen que detener la línea. ¿Qué pasa si hay un rechazo en una autorización de un proceso administrativo? O sea, siempre contemplen esas posibilidades. Y normalmente cuando hay un no, tienes que regresar a una operación. Inclusive a veces cuando hay un no en ciertos swing lanes, ahí se termina el proceso. Vamos a suponer que es un proceso administrativo para autorizar un crédito. Y cuando ya el analista de riesgo, ¿sí? El quien autoriza el préstamo, dice que no, pues ahí se termina. Dice que sí, ya pasa la autorización al siguiente departamento para ya hacerle saber al cliente que se autorizó el crédito.